Quiero contarles que nosotros venimos trabajando ya hace varios meses en cuestiones de mejorar nuestra respuesta hacia las políticas de primera infancia. Esto que ven aquí, que es el eslogan o la consigna que elegimos para este mes, pero que se encuadra en lo que es una prioridad de gobierno, la primera infancia, es parte de nuestro trabajo diario, del que asumimos desde el primer día al frente de la dirección del Ministerio de Desarrollo, pero el que asumen diariamente nuestros trabajadores, que muchos están acá y otros están haciendo la tarea que deben realizar. En ese sentido, el Ministerio ha lanzado, y el Ministro lo ha hecho público, nuestro plan de primera infancia. Pero puntualmente desde la Dirección de Desarrollo Social nosotros tenemos nuestros compromisos y nuestros desafíos, que muchos se verán reflejados este mes, buscando visibilizar las políticas de primera infancia y buscando poner en la agenda pública este tema, en todos sus sentidos, en los sentidos de la vulnerabilidad, pero también en los sentidos de buscar las buenas cosas y las buenas causas que se hacen por la primera infancia. Por eso este mes está plagado de actividades, más de 80 en todo el territorio del país, la van a estar realizando nuestros técnicos, va a haber actividades socioculturales, educativas, talleres de crianza, talleres de salud, talleres de alimentación, con familias que ya son parte de nuestro ministerio, pero trabajando y fortaleciendo esos temas que son sustanciales para la vida de nuestra primera infancia. Pero también tenemos algunas cuestiones que este mes se lanzan desde el Ministerio de Desarrollo Social. Y tenemos aquí presente, a quien le agradezco personalmente, mi compañero, director del Instituto Nacional de Alimentación, con quienes vamos a presentar a fin de este mes un programa piloto de acompañamiento alimenticio con víveres frescos a 250 familias en la zona metropolitana, probando cómo esto impacta en la vida de estas familias vulnerables, cómo la alimentación de calidad modifica, cambia y mejora la vida del futuro de nuestros niños. Esta es una etapa de la vida donde todo lo que se ponga en esta ventana de oportunidad nos forja el futuro de la sociedad. Por eso estamos comprometidos y asumimos este desafío. Lo asumimos todos los días, pero proyectamos también determinadas cosas, como son la ampliación de determinada cobertura para las familias en el territorio, el desarrollo de modelos híbridos donde aparecen las tecnologías para hacer llegar información socioeducativa y de forma universal a las familias. Porque hay que tener claro que la política de primera infancia, si bien como Ministerio de Desarrollo Social nos compete ampliamente y nos compromete la vulnerabilidad, existe en todos los estratos sociales. Y tenemos que trabajar en mejorar las prácticas de crianza, tenemos que fortalecer los vínculos a las familias, tenemos que llegar con información de calidad para que el desarrollo de esos niños no sea una limitante para el futuro. Todos los días pensamos desde el área programática de Uruguay Crece Contigo, cómo mejorar lo que diariamente se hace, cómo ser mejores en ese sentido. Es lo que nos pide el ministro, ser excelencia diariamente desde el Ministerio de Desarrollo Social frente a diferentes situaciones que enfrentan nuestros operadores en esos hogares. Pero por eso estamos acá lanzando este mes, para contarles que es un mes plagado de actividades, de acciones positivas, que va a estar culminando además con un coloquio de generación de conocimientos sobre temas de alimentación, salud, educación y cuidados para la primera infancia y desarrollo social y económico, pero que también va a estar plagado de actividades con esas familias, que son el centro. Esos niños son nuestro centro, pero esos niños no solos, esos niños y sus familias, su hogar, su contexto y la coyuntura social en la que se encuentran hoy. Ese es nuestro compromiso como Ministerio de Desarrollo Social y al que invito a todos a seguir siendo parte. Espero no haberme olvidado de nada, que traté de hacer un discurso escrito hasta que Agustina me dijo es living. Y yo dije, bueno, el papelito no es para mí, tendremos que poder improvisar dentro de lo que ya manejamos diariamente. No me queda más que agradecerle a todos la presencia hoy acá y a comprometernos con nosotros que todo lo que hagamos para estos niños de hoy lo estamos haciendo para la sociedad del mañana. Muchas gracias. La directora Sena fue muy clara en la importancia del tema primera infancia, cómo estos primeros años de vida marcan toda la vida de los niños inicialmente, de las personas a lo largo de su vida. Quisiera yo compartir cómo desde el gobierno esto siempre ha sido una prioridad, no es algo que se esté poniendo el foco ahora por primera vez, sino el gobierno desde el inicio tuvo un foco en la primera infancia.
Y para ello compartí brevemente cómo desde el Ministerio de Economía y Finanzas se otorgaron recursos con el foco en los niños de 0 a 3 años o de 0 a 6 años, que es a veces donde tenemos la manera de medir más fácilmente. A lo largo del 2020 y en los primeros meses del 2021, en plena situación de pandemia, se le dio la certeza a todos los uruguayos de que iba a haber un Estado presente, especialmente en las personas más vulnerables, para poder atravesar la situación de COVID. Recuerden que el 13 de marzo nos enteramos del 2020, nos enteramos de la existencia de los primeros casos de COVID. De ahí, muy rápidamente, el Poder Ejecutivo tuvo que salir a dar una respuesta inmediata, pero analizada, responsable, de medidas que tuvieran que dar apoyo en lo sanitario, y luego aquí al subsecretario del Ministerio de Salud Pública, apoyo en lo económico y apoyo en lo social. Y dentro de lo social siempre hubo un foco particular en la primera infancia. Las transferencias sociales aumentaron de forma significativa en estos 2 años. Hubo un crecimiento de 57% real. No voy a dormir con muchos números, no traje papelito, pero los tengo en la tablet. Y esos números que ya los hemos dicho, pero creo que es bueno tener presente. En el primer año de la pandemia hubo un incremento en la totalidad de las transferencias sociales en términos reales de un 57%. Y en el año 21, comparando con el 20, volvió a haber un incremento real de 25% en todas las transferencias, en los distintos instrumentos que se dan a través del Ministerio de Desarrollo Social, incluidos los instrumentos de primera infancia. Y se llegó así a una población de 1 millón de personas a través de estos distintos instrumentos. Y aquí el desafío, desde el punto de vista del manejo de los recursos escasos que tenemos, que son el dinero de todos los uruguayos que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, el desafío era mantener estas políticas a lo largo del tiempo. Porque lo que no puede pasar con las políticas sociales, en particular con de primera infancia, más específicamente, es que se den apoyos y que luego haya que dar marcha atrás. Entonces, lo que uno tiene que asegurar son respuestas analizadas, pensadas, focalizadas, pero que además se puedan sostener en el tiempo. Y vimos que en la región que hubo casos en donde se dio una respuesta muy significativa inicialmente y luego se tuvo que dar marcha atrás porque esa respuesta no se pudo mantener. Pero los apoyos que dimos a lo largo de la pandemia en el 2020 y 2021 nos hicieron ver que había debilidades que iban más allá de la pandemia. Diría que la pandemia dejó a la vista problemas estructurales en la primera infancia que no podían ser abordados únicamente a través de apoyos transitorios como lo que estábamos dando para atravesar la pandemia. Y es así que surge en el 2021, en discusión en el Poder Ejecutivo, y veo acá al secretario de la Presidencia, en el Consejo de Ministros de inicios de junio del 21, surgió la idea, que veníamos discutiendo con el ministro Lema, de dar un apoyo que en la rendición de cuentas se sumaran recursos al presupuesto que ya se había votado en la ley de presupuesto, se diera algo adicional específicamente para las políticas sociales, en 2 temas, en dar una solución sociohabitacional para aquellas personas que vivían en asentamientos y en el tema primera infancia. Esto constituyó un hito histórico por el tamaño y el diseño de las políticas sociales en lo que son los recursos de nuestro país. A nivel presupuestal no habíamos tenido una instancia con la magnitud que se apoyó las políticas sociales. Y por eso, antes de presentar la rendición de cuentas, si se acuerda el ministro Lema, tuvimos una conferencia de prensa a la salida de un Consejo de Ministros en donde anunciamos que la prioridad, lo nuevo en la rendición de cuentas iba a estar en políticas sociales, específicamente en la primera infancia.
El foco de por qué esta primera infancia lo dejó claro Cecilia. Los primeros años de vida para un niño son fundamentales, y el tener una vivienda digna, el tener los cuidados de salud necesarios, una contención familiar o la contención del grupo humano que pueda contenerlo, el asistir a un centro educativo, etcétera, constituyen elementos que lo marcan de por vida y que hace la diferencia en que tenga o no las mismas oportunidades que los demás niños. Y además, desde cuando uno mira y saca la foto de cómo se distribuye la población que está por debajo de la línea de pobreza en Uruguay, la foto, y la última que tenemos es del 2021, marca una enorme diferencia entre los niños, y acá me refiero a 0 a 6 porque es lo que tenemos publicado para todo el año, que está en el 18,6%, y la franja etaria de los mayores de 65 años, que está por encima del 2%. 18,6% de los niños de 0 a 6 están en situación de pobreza, y de los de mayores de 65 años el 2%. La diferencia es enorme, aunque en el 2020 se bajó la cantidad de gente que estaba en situación de pobreza, bajó en todos los tramos etarios, y bajó en la primera infancia, en la infancia, porque antes era, en el año anterior, teníamos 3 puntos porcentuales más. O sea, aún bajando la pobreza en los niños de 0 a 6 años, igual cuando uno mira la foto hoy, la diferencia en cómo se distribuye la pobreza en los niños y en los adultos mayores es enorme, y eso es algo que tenemos que abordar. Claramente este programa es una apuesta para las futuras generaciones, marca el lineamiento que tiene el gobierno de trabajar basado en la justicia social, y nos pone más cerca de tener una sociedad más justa y más integrada. Para mí es un gran orgullo, y nunca lo disimulo, lo que ha sido el trabajo del gran equipo que tiene el Ministerio, desde el gabinete hasta esa cadena que tiene que funcionar a través de diferentes funcionarios. Pero también es un gran orgullo estar en la jornada de hoy al lado de Azucena, al lado de Cecilia. Porque en esto tenemos que todos tener la humildad institucional y obviamente la humildad personal de saber que cuando ponemos el eje en primera infancia, la generosidad que se quiere transmitir en las acciones se tiene que dar a nivel del diálogo entre las instituciones. Se tiene que coordinar, se tiene que tratar de ver cómo se dan los apoyos y las atenciones en forma integrales. Y en esto también se trata de ser justo. Y mucho de lo que hacía referencia Cecilia y algunas medidas que se están implementando, que ahora a continuación voy a pasar a detallar, requieren el reconocimiento de lo que ha sido el manejo de la economía del país en tiempo de pandemia. Y no seríamos justos, ni sería correcto de nuestra parte no reconocer ese gran manejo que ha tenido la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el equipo que la acompaña, que permitió disponer de los recursos para transformarlos en políticas y en acciones. Y cuando se da ese incremento en la rendición de cuentas votada en el año 2021, aplicarse en el año 2022, eso permitió ampliar la cobertura de centros, CAIF y demás, y nos permitieron a nosotros llevar adelante una cantidad de acciones que ahora vamos a hacer referencia, pero eso también parte del buen manejo que se dio. Y yo tengo ese orgullo y tengo la necesidad de, una vez más, hacer el reconocimiento del agradecimiento, porque aparte, más allá de las acciones que obviamente valen, siempre es bueno ver la vocación con la cual se llevan adelante. Porque todos los que estamos acá tenemos esa atadura a lo que es el servicio público, esa importancia y esa responsabilidad de lo que es el servicio público. Y en los diálogos que hacía referencia a Azucena, realmente había una convicción de que ese servicio público que todos sentimos debería materializarse poniendo el eje en primera infancia. Por eso Azucena, una vez más, el reconocimiento a que ese gran manejo nos ha permitido llevar adelante una cantidad de acciones que favorece nada más ni nada menos que a los niños. El reconocimiento a través de Cecilia del gran equipo de la Dirección de Desarrollo Social. Lo hemos hablado en una cantidad de conversaciones, pero nos ha pasado que en definitiva
ese manejo económico que nos permitieron obtener recursos, el trabajo que se ha hecho la Dirección de Desarrollo Social nos permite dar al máximo, buscando la excelencia todos los días, como decía Cecilia, para darlo todo a una causa que tiene que ser una causa país. Porque estamos hablando de una causa que no solamente define un momento en la actualidad, define el Uruguay de los próximos años. Vaya si será una inversión más que necesaria. Si nos jactamos de querer ser cada día más desarrollados, necesariamente tenemos que apuntar a la primera infancia. Y sin la excelencia del equipo de la Dirección de Desarrollo Social, que en nombre de Cecilia, por supuesto que saludo a Victoria Esteves y de saludo a todos los funcionarios que día tras día, muchas veces en el anonimato, nos permiten que estas acciones justamente lleguen a quienes tienen que ser los destinatarios finales. Y hablamos de medidas y acciones, porque todo el esfuerzo y toda la cadena que venimos hablando se tiene que trasladar, se tiene que traducir. Tenemos que ser muy claros porque no es la plata nuestra, es la plata de los uruguayos. Entonces, este esfuerzo nosotros tenemos que decir concretamente en qué se está llevando adelante. Y vamos a hacer referencia a los ejes y a las medidas que ya estamos implementando. Lo primero, bono crianza. Bien lo decía Azucena, intentar mitigar una cantidad de situaciones de vulnerabilidad y otras que están, por supuesto, bajo los umbrales de pobreza. El bono crianza, que es una prestación de 2.000 pesos focalizada, ya llegó a 28.518 niños de 0 a 3 años. 28.518 niños de 0 a 3 años que empezó a implementarse en enero del año 2022, es decir, este año. Creemos que es una medida muy importante justamente y más con lo que es el contexto para dar un empujón mayor a esos hogares que tienen que también en los mismos poner hincapié en lo que tienen que ser los productos y los elementos de primera infancia. Un segundo eje tiene que ver con el acompañamiento, porque si no, no solamente nos estamos quedando con una parte, y esa parte debemos ir a acompañarla también con una cantidad de métodos, con una cantidad de contenciones que tienen que ver con el esfuerzo humano a través de técnicos. Y ya estamos en la recta final de un proceso de contratación de 130 técnicos que nos va a permitir, entre otras cosas, aumentar la cantidad de localidades en donde tenemos presencia. Y vamos a pasar, recién me comentaba Cecilia, de 160 localidades a 200 localidades y, como le decía, estamos en la recta final. Y ese trabajo territorial va a tener complemento a otro tipo de acciones que nos permiten los avances de la ciencia y los avances tecnológicos e informáticos. Un tercer eje tiene que ver con captar cuanto antes diferentes situaciones. Hemos hablado mucho del diagnóstico social, así como cuando el recién nacido tiene el diagnóstico clínico, y reconocer el panorama de su hogar, las circunstancias, el contexto, los diferentes desafíos, las adversidades con la cual el hogar de ese recién nacido puede estar enfrentando. Y por ello vamos a reforzar la presencia de técnicos en las 23 maternidades públicas de nuestro país, que nos va a permitir una mayor trazabilidad y un diagnóstico social que vaya si son elementos muy importantes en la toma de decisiones. Un cuarto eje que tiene que ver con las becas de inclusión socioeducativa. ¿Esto qué significa? Así como están los centros CAIF, que todos reconocemos la importancia y el beneficio que trae para todos los niños que allí concurren, puede pasar de que en un hogar o no se tenga un CAIF cerca o que el horario del mismo no se ajuste a las realidades o a la vida cotidiana y la diaria de ese hogar. Entonces, esta beca de inclusión socioeducativa, que es una herramienta que está en el año 2013, y lo decimos con mucho gusto estas cosas, porque habla también de una trazabilidad en diferentes acciones, que acá sin ningún tipo de mezquindad, lo que nosotros esperamos, a potenciar, a impulsar, a incrementar. Y esta herramienta permite que a través de jardines privados, la beca permita que se ejerza el cuidado cuando justamente, como recién señalaba, no se tenga un CAIF cerca o el horario no sea la necesidad, lo que las necesidades de su hogar necesitan para poder cumplir con tareas laborales, sociales y demás. De la beca de inclusión socioeducativa, 156 becas nuevas tuvimos en el mes de marzo, 102 becas nuevas tuvimos en el mes de abril, y seguimos trabajando para incorporar la mayor cantidad de jardines que hemos aumentado considerablemente y con ello poder ampliar la oferta y diversificar la misma para que haya más opciones en el cuidado de estos niños. Un quinto eje que tiene que ver con los sistemas de información. Está el director y economista Antonio Manzi, que nos explicaba permanentemente
qué importante que eran las ventanillas únicas, con BPS, con Ministerio de Salud Pública. ¿Y qué es lo que provoca una ventanilla única? Que se está trabajando intensamente para que cuanto antes podamos mostrar las características, es rapidez en el acceso a la prestación. Primero vamos a ser más justos. Siempre decimos lo mismo, es injusto que una persona que no reviste los requisitos esté recibiendo una prestación social. Es injusto, mucho más injusto que teniendo todos los requisitos esté por fuera. Entonces la ventanilla única nos permite un flujo de información, que en ese flujo de información no solamente actuamos con mayor justicia, sino que también con mayor celeridad. Y por eso también reafirmamos la importancia de la mejora de estos sistemas de información. Estos son 5 ejes que ya se están implementando, pero que se complementan con otras medidas que directamente benefician a la primera infancia. Ejemplo, el bono social que impulsamos con UTE, representante de UTE, que agradecemos la presencia. El bono social que impulsamos con UTE, que rige desde enero del año 2022, ya superó los 118.000 hogares. Hace unos días hablábamos de 113.000. Ahora hablamos de más de 118.000 hogares, que tienen bonificaciones hasta un 90%, en los cuales 79.000 de estos hogares pagan menos de 350 pesos de tarifa de energía eléctrica mensual, recibiendo una energía eléctrica de mayor calidad, que aparte de toda la inclusión e integración que consideramos muy importante, claramente previene una cantidad de accidentes que podamos lamentablemente tener que lamentar, valga la redundancia, en algún momento. Pero fíjense por qué yo les hablo del bono social, porque estamos sacando la cuenta que esta medida alcanza o termina beneficiando a 50.000 niños de 0 a 6 años. Porque el beneficio de la bonificación, las tarifas más económicas, cuando estamos haciendo un monitoreo de los hogares, nos encontramos que en este escenario de hogares, que son hogares de vulnerabilidad, hay 50.000 niños de 0 a 6 años que terminan beneficiándose indirectamente o directamente de lo que es una mayor accesibilidad a la energía eléctrica. Una medida también muy importante, lo hablamos muchísimo con Azucena, que tiene que ver con la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. ¿Qué dijimos? Política social como trampolín y no como ancla. Es lo que siempre reafirmamos. ¿Y por qué ancla? Y porque la incertidumbre que podía generar una experiencia laboral que termina siendo perder la asignación familiar con incertidumbre de lo que iba a pasar en esa experiencia laboral, era muchas veces disuasiva para la formalidad incluso en el trabajo. Entonces dijimos, eliminemos el tope de ingresos, eliminemos que no se tenga que estar con la calculadora de si se pasa y se pierde o no se pasa y se mantiene. Pero ¿por qué yo estoy haciendo referencia a esta medida que tiene un alcance de 198.000 hogares? Porque si tomamos en cuenta los menores de 0 a 6 años que componen los 198.000 hogares que actualmente reciben asignaciones familiares plan de equidad, estamos hablando de una medida que potencialmente puede llegar a 130.000 niños de 0 a 6 años. 130.000 niños de 0 a 6 años porque compone el universo de quienes reciben asignaciones familiares plan de equidad. Pero fíjense que más allá de la cifra, estamos hablando del 42% de los niños de 0 a 6 años de nuestro país, de todos, el 42% de todos. Entonces, si será importante el complemento de acciones y de esfuerzos, diversificar las herramientas que permitan tener mayor cantidad de oportunidades, por supuesto que para las integrantes de los hogares, pero sobre todo, y haciendo referencia al hincapié que venimos manejando a quienes tienen de 0 a 6 años. Estas son algunas de las medidas que queremos compartir porque quienes estamos en estos lugares no podemos dejar nunca de rendir cuentas. Y si hablamos del mes y el lanzamiento del mes de la primera infancia, no solamente lo tenemos que hacer desde el punto de vista de hacia dónde vamos, de la dirección, de lo que creemos filosóficamente que representa una jornada de estas características, sino sobre todo rindiendo cuentas con acciones que claramente en este caso favorecen a la primera infancia. Así que una vez más la invitación en sentido amplio, a instituciones públicas y privadas, a seguir generando esfuerzos y complementando acciones
que nos permita trabajar en quienes hoy están en la franja etaria de primera infancia, que trabajar en esa franja etaria no hace nada más ni nada menos y en un concepto de generosidad intergeneracional, de estar describiendo, definiendo y actuando para el Uruguay del futuro. Muchas gracias.